Estamos entonces en condiciones que el señor fiscal Guzmán prosiga con su réplica. Gracias, señoría. Continuando con la persona sin encargo de la planteamiento y investigación de los cuestionamientos planteados por la defensa, uno de los cuestionamientos o alegaciones dice relación particularmente con la modificación que se había introducido en virtud de la ley 20.813 a la ley 17.000. Perdón, ¿ahí sí? Estaba apagado el micrófono. Reinicio, señoría. Bueno, haciéndonos cargo de las alegaciones planteadas por la defensa y particularmente respecto de una de las alegaciones que ha sido transversal en todas las defensas, que dice relación con la modificación introducida por la ley 20.813 a la ley 17.798, particularmente en lo que implica la creación de una figura delictiva nueva en la ley 17.798, que es el artículo 14D, en donde las defensas plantean a este respecto que los elementos descriptivos del tipo relativos al artefacto explosivo o a los lugares de colocación, invocados como elementos de concreción de la finalidad terrorista, supuestamente habrían dejado de tener la eficacia de ser un elemento diferenciador de una conducta terrorista, de una conducta que no es de carácter terrorista, por encontrarse ahora incorporadas estas descripciones en el artículo 14, letra D de la ley 17.798, que también habla esta disposición de la colocación, del envío, de la activación, de la detonación, del disparo de artefactos explosivos, bombas o artefactos químicos, incendiarios o tóxicos. Sin embargo, su señoría, la verdad es que no compartimos la aprehensión y la observación de la defensa en orden a que estos elementos ya no tengan el carácter de diferenciador de una conducta terrorista de una conducta que no tiene el carácter terrorista. Y por varias razones. En primer lugar, su señoría, la pretensión planteada por la defensa consiste en un ejercicio de carácter interpretativo de las normas, incorporando la norma del artículo 14D, que no tiene amparo respecto de la norma contemplada en el Código Penal, particularmente el artículo 18 del Código Penal, ni tampoco tiene amparo respecto a las demás normas de interpretación de la ley contenidas tanto en el Código Civil como en la Constitución Política de la República. Además, y también en segundo lugar, lejos de constituirse o de perder el efecto diferenciador por la gravedad y el mayor valor del injusto que implica la descripción de las conductas contenidas en la ley 18.314, cuando uno aprecia las penas que también se incorporan en el artículo 14, letra D, en virtud de la modificación de la ley 20.813, no se ve ninguna morigeración sustantiva en términos tales que podamos señalar que dejan de perder el efecto diferenciador. Lo que en definitiva ha planteado la defensa es una suerte de derogación tácita de algunas de las disposiciones de la ley 18.314. Y este planteamiento de derogación tácita de algunas de las disposiciones de esta ley también llevan como consecuencia la pretensión de derogación de las disposiciones contenidas en el Convenio Internacional para la Represión de Atentados Terroristas con Bomba, que, como ya se ha señalado, en nuestro sistema jurídico hoy es ley vigente. Para poder sostener adecuadamente la alegación planteada por la defensa, es necesario que nos encontremos efectivamente ante lo que la doctrina denomina una antinomia de primer grado, es decir, un conflicto de normas que parecen ser aplicables a un mismo caso. Y en este caso, este conjunto de normas aplicables a un mismo caso, a decir de la defensa, implicaría que esta ley posterior derogaría tácitamente la ley anterior. Sin embargo, su señoría, entendemos que tal aseveración no se configura en el presente caso. No nos encontramos frente a una antinomia de primer grado.
Y además, la pretendida alegación de derogación tácita de las normas contenidas en la Ley 18.314 también cuenta con algunos déficits que no permiten sustentar esa afirmación. Y uno de estos déficits es precisamente que, si de producirse el efecto derogatorio, este tendría efecto solamente una vez que entrara en vigencia la nueva norma derogatoria. Y eso lo encontramos expresamente regulado en el artículo 52 del Código Civil, de modo tal que en este caso la derogación no operaría en caso alguno con efecto retroactivo, aplicando sin duda el principio de la lex posterior derogatis legi anteriores, en el sentido de que la ley posterior no puede derogar la ley anterior, sino una vez que entre en vigencia y solo para hechos posteriores. Más aún si tenemos presente que la nueva legislación tampoco se encuentra contemplada dentro, o tampoco cabe dentro de las hipótesis del artículo 18 del Código Penal, en el sentido de que podamos entender que sea una ley también más favorable para el acusado. Pero conjuntamente con estos argumentos, para entender que no existe esta antinomia de primer grado y para entender que tampoco existe esta derogación tácita y que en consecuencia no se ha perdido la eficacia diferenciadora de estas conductas que hoy día se encuentran parcialmente descritas también en el artículo 14D, no con la misma redacción ni tampoco con las mismas circunstancias, debemos tener presente que dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno, en lo relativo a la conducta terrorista, la pretensión de la defensa implicaría también la derogación de las normas contenidas en la Convención Internacional para la Represión de Atentados Terroristas. Y en este sentido, la situación es bastante clara. Cualquier modificación a las disposiciones contenidas en un tratado o en una convención internacional como esta debe ser efectuada de la forma que prevé el propio tratado u otros tratados internacionales. Y sin duda, además, debe ajustarse a nuestra legislación interna. Es decir, estas modificaciones que pretendan alterar lo contenido en el convenio internacional debe sujetarse al proceso modificatorio contemplado en el artículo 54 de la Constitución Política de la República. De esta forma, su señoría, la pretensión alegada por la defensa de sostener esta derogación tácita o esta pérdida de eficacia diferenciadora de la norma de la ley 18.14 versus la norma del artículo 14 letra D, no solamente entra en conflicto y no solamente se da por el efecto derogatorio de las leyes que solamente rige para el futuro o en adelante, sino que también atentaría por la implicancia que lleva o conlleva con la afectación a tratados internacionales o convenios internacionales contra la legislación interna y particularmente contra las normas de la Constitución Política de la República. Y en este sentido es importante tener presente los efectos que tienen tanto las convenciones internacionales como las leyes internas en uno y otro sentido. Y sobre el punto es clarificador lo que señala el profesor Eduardo Cordero Quinzacara en su texto o en la publicación Los principios y las reglas que estructuran el ordenamiento jurídico chileno, publicado en la revista Jus et Praxis, volumen 15, número 2, del año 2009, y particularmente en la página 46, en donde nos señala que los convenios internacionales poseen la misma fuerza que una ley, que es lo que ya hemos sostenido en las alegaciones anteriores. Y una vez que han entrado en vigencia, tienen por lo tanto la capacidad de modificar o derogar disposiciones legales o reglamentarias que sean contrarias a lo previsto en dicho tratado o convención. Sin embargo, esto no sucede a la inversa, ya que la ley interna o la ley doméstica no tiene la misma capacidad modificatoria o derogatoria respecto de los instrumentos internacionales. ¿Y por qué no la tiene? Porque efectivamente los instrumentos internacionales tienen mecanismos propios para modificar o suspender las aplicaciones de sus normas. En consecuencia, lo que pretende la defensa es crear una suerte de isla temporal de inaplicabilidad de las disposiciones de la ley 18.314 y también de las disposiciones de la Convención Internacional del Tratado o de la Convención Internacional para la Represión de Atentados Terroristas con Bomba. Lo anterior llama profundamente también la atención, porque la ley 20.813
que modifica la ley 17798, lejos de abrogar o dejar sin efecto el carácter delictivo de las conductas y lejos de propiciar un tratado mucho más benigno, crea figuras típicas con penalidades bastante altas y además con ciertas restricciones, como son las que se contienen en el artículo 17, letra B de la ley 17798, en cuanto a las limitaciones de los grados de aplicación de la pena. También establece penas notoriamente superiores a las que se contienen en el artículo 13 del mismo cuerpo legal. De modo tal, su señoría, que este cuestionamiento planteado por la defensa y este conflicto de normas no tiene sustento ni en los hechos ni tampoco en el derecho. Aquí no hay un conflicto de normas. Y para tal efecto, su señoría, si bien se utilizan descripciones verbales que podemos entender similares, tales como colocar, enviar, activar, arrojar, en algunos casos no son del todo similares o las mismas. Y la diferenciación, su señoría, está contenida en la propia ley 18.314, que es lo que dice relación con el objeto de protección o el bien jurídico protegido por esta ley, pero sobre todo la necesaria concurrencia de un elemento subjetivo especial, que es una finalidad, la finalidad de producir temor en la población de ser víctima de delitos de la misma especie. Este, sin duda, es el elemento diferenciador entre la conducta regulada en los artículos 1 y 2 de la ley 18.314 versus aquella conducta formal regulada en el artículo 14, letra D. Y conforme a la prueba que se ha rendido y también a las alegaciones que se han hecho, entendemos que esta finalidad concurre en la especie y en consecuencia las conductas son sancionables vía aplicación de la ley 18.314 y no vía derogación tácita y aplicación de algún otro cuerpo legal como la ley 17798. Como se ha señalado, su señoría, si bien hay ciertas expresiones o ciertos verbos que pueden tener similitud o alguna cabida con la descripción típica de la ley 18.314, no es menos cierto también que la ley 18.314 en sus numerales 2 y en sus numerales 4 establece algunos elementos adicionales, como por ejemplo, no solamente basta con atentar contra un servicio de transporte público, sino que la ley 18.14 requiere que este servicio de transporte público se encuentre en servicio, que es precisamente una de las hipótesis y uno de los objetos de imputación de la acusación planteada por el Ministerio Público en contra de los acusados. Del mismo modo, su señoría, para el efecto de determinar esta otra finalidad o este elemento subjetivo del tipo de la ley 18.314, se han incorporado y se han tenido en consideración ciertos elementos fácticos, como por ejemplo los lugares, los horarios, la presencia de público y las características particularmente estragosas de algunos medios de comisión o de algunos de los artefactos utilizados. Situación que tampoco se encuentra contemplada de manera alguna en el artículo 14, letra D, de la ley 17798. Por lo demás, su señoría, en este aspecto es importante también reiterar lo que en su minuto ya se citó, y es el fallo del Cuarto Tribunal Oral de lo Penal de Santiago en su considerando 17, referido principalmente a estos elementos que permiten configurar el elemento subjetivo del injusto, la finalidad de carácter terrorista. El tribunal, en su oportunidad, al momento de no calificar una conducta terrorista, señala los elementos o argumentos que sí llevarían a calificarla, y dice que diverso hubiera sido el criterio que hubiera llevado al tribunal, surgido si esta misma bomba hubiera sido instalada en una sucursal bancaria en hora de afluencia de público y a la que la detonación se habría traducido con certeza en lesiones a los clientes y o funcionarios, además de los daños correlativos al inmueble. ¿Acaso, señoría, este fallo nos entrega elementos de interpretación de la aplicación de esta supuesta antinomia entre estas dos normas? Y estos elementos de interpretación para aplicar una norma u otra dicen relación con las circunstancias fácticas de comisión del delito. La acusación que se ha planteado en la especie, particularmente respecto a uno de los acusados, es también por hechos reiterados.
imputado Juan Flores está imputado respecto de todos los hechos en materia de las imputaciones del Ministerio Público. Y en ese sentido, señoría, existe acá un plus que excede la conducta objetiva y excede la protección del bien jurídico de la Ley 17798. Y este plus está dado precisamente por la afectación de otros bienes jurídicos pluriofensivos de carácter colectivo, como son el orden y la seguridad pública. De esta forma, su señoría, entendemos que no existe en el caso alguno alguna antinomia entre estas dos normas de primer grado, alguna derogación tácita, y además, sobre todo para sustentar la vigencia y la aplicabilidad de la Ley 18.314, debemos tener presente que subsiste lo contenido en el convenio sobre represión de atentados terroristas con bomba, norma que no puede ser de forma alguna derogada o modificada por la legislación interna posterior sin recurrir a los mecanismos de modificación o reservas que establece el propio tratado u otros tratados internacionales. Por lo expuesto, su señoría, la alegación planteada por la defensa carece de sustento. Sobre todo carece de sustento en atención a que hay un elemento subjetivo que no se contempla en la Ley 17798, que sí se contempla en la Ley 18.314 y que en este caso concurre en la especie, motivo por el cual estos hechos deben ser sancionados como conductas de carácter terrorista. Su señoría, un último aspecto y que dice relación a la producción de lesiones y al tratamiento de las lesiones, a la que ya en una parte me referí hace un momento atrás, particularmente respecto de los números 1 y 3, en donde desestimamos la alegación de la defensa de que nos encontremos frente a un concurso ideal, sino que nos encontramos frente a un concurso material en donde debe ser tratado como una reiteración de delitos de la misma especie y en consecuencia deben ser sancionados como concurso material estos delitos, particularmente porque nos encontramos frente a los delitos de lesiones que son delitos de medios abiertos para su comisión. Reitero todo lo dicho respecto de aquello y solamente me referiré en particular en relación a el hecho número 3, en donde la imputación del Ministerio Público señala que este hecho es constitutivo de 10 delitos de lesiones graves de carácter terrorista sancionados en el artículo 2, número 1, en relación al 1 y 3 de la Ley 18.314, 13 delitos de lesiones menos graves previstos y sancionados en el 399 del Código Penal, que respecto a los cuales solicitamos la sanción y el tratamiento como figuras independientes de la figura de carácter terrorista, y un delito de colocación, activación y detonación de artefacto explosivo previsto y sancionado en el artículo 2, número 4, en relación al artículo 1 y 3 de la Ley 18.314, más los delitos de daño que se encuentran desplazados de acuerdo a la figura del artículo 488 del Código Penal. Su señoría, respecto del hecho número 3, que es el atentado al subcentro Escuela Militar, hemos efectuado la imputación de estos 10 delitos de lesiones de carácter terrorista por separado y pretendemos también su tratamiento y sanción en concurso material con la colocación prevista y sancionada en el artículo 2, número 4. Aquí no podemos sustentar de forma alguna que exista algún concurso diverso o concurso material. No existe un concurso ideal ni tampoco un concurso medial. ¿Y por qué lo sostenemos, su señoría, de esta forma? Porque la figura del artículo 2, número 1, que sanciona los delitos de carácter grave y también los homicidios, es una figura especial que además tiene una regla especial de determinación de pena en el artículo 3 de la propia Ley 18.314. Y además se trata de delitos de medios comisivos abiertos, es decir, se pueden cometer de diversas formas. Y en ese sentido podemos entender que son delitos de lesión. Respecto del delito de colocación de artefacto explosivo del artículo 2, número 4, acá nos encontramos frente a un delito de carácter diverso. Este es un delito de peligro
en donde la consumación del delito se produce ya con la mera colocación o incluso antes, con la concurrencia en el agente de la finalidad de realizar esta conducta de colocación con el objeto de producir en la población el temor justificado a ser víctima de delitos de la misma especie. Y es por esto que en doctrina los delitos de la ley de conductas terroristas se entienden que son delitos de resultado acortado, es decir, no es necesario que se produzca el efecto de la detonación para la consumación del delito terrorista. Y en ese sentido, su señoría, se consume este delito sin la necesaria producción de cualquier tipo de consecuencia adicional, como pueden ser las lesiones o la muerte. Si se producen lesiones o muertes, estas tienen una sanción especial contemplada en el artículo 3 y en consecuencia, entre ambas figuras, deben ser tratadas en virtud de la regla del concurso material. De esta forma, su señoría, es que solicitamos que, en definitiva, con todos los antecedentes expuestos durante la audiencia de juicio oral, habiéndonos hecho cargo de todas y cada una de las alegaciones planteadas por la defensa, es que se acoja la pretensión del Ministerio Público en orden a la condena de los imputados a las penas respectivamente solicitadas. Y entendemos que nos hemos hecho cargo de cada una de las alegaciones o cuestiones planteadas por la defensa. El tribunal le va a solicitar al Ministerio Público que se haga cargo específicamente de las recalificaciones solicitadas por las defensas en sus alegatos, respecto a las cuales se tiene que abrir debate, y también en relación al hecho... No, eso solamente. ¿Las recalificaciones solicitadas por la defensa? Las defensas en general. Sí, El artículo 13 en relación al artículo 3 de la ley 17.798 por el delito de daño del artículo 487. Artículo 13 en relación al artículo 3 de la ley 17.798. Y el daño del 487 del Código Penal. Muy bien, señoría. Y 487 del Código Penal. Ya, solicitaríamos un receso, señoría, Sí, no para hay inconveniente. revisar los ¿Cuánto tiempo antecedentes. requiere? 30 minutos, si es posible, señoría. 30 minutos, si es posible. 30 minutos. Ya, no hay problema. Gracias.